Vaya conmigo a Juan capítulo 19. Juan 19, vamos a leer 2 versículos de Juan 19. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En esta mañana, y con esas palabras bíblicas, queda establecido que no fue la autoridad de Pilato la que lo llevó a cumplir esa sentencia, sino que fue la autoridad de arriba, ¿verdad? Por la autoridad de Jesús fue llevada a cabo esta sentencia condenatoria, y siendo él inocente, se declaró culpable por amor a usted y por amor a mí. Entonces, siendo esto así, Jesucristo es conducido, hermanos, desde el pretorio hasta el lugar de la crucifixión. Vamos a ir a Mateo, capítulo 27, para hablar de ese recorrido que hizo el Señor Jesucristo con la cruz a cuestas. Mateo 27, versículos 31 al 34. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Este recorrido que hizo el Señor Jesucristo desde el pretorio hasta el lugar de la crucifixión, tradicionalmente se le ha conocido como la Vía Dolorosa. Así se le ha llamado a ese recorrido hasta el Calvario. La costumbre de Roma era que el mismo que iba a ser ejecutado cargara en sus hombros la cruz. En ese momento, Jesucristo ya había pasado por muchas horas ya de sufrimiento, y al parecer Jesús físicamente estaba un poco débil. Roma tenía esa intención de hacer pasar al ejecutado con esa cruz, y por las calles más populosas lo llevaban. Quizás algunos dicen que para atraer la compasión, atraer la curiosidad, yo diría que tal vez hasta atraer, hermanos, el oprobio, porque se trataba de que llevaban a gente que ya era condenada como malhechores. Entonces, hasta para sufrir quizás vergüenza, lo hacían por las calles más populosas y lo llevaban. Pero, como decía, Jesucristo ya había pasado por varias horas de sufrimiento. Entonces, los soldados encargados o que custodiaban a Jesús obligaron a un viajero que pasaba por ahí a ayudarle. Dice que este se llamaba Simón y procedía de Cirene. Cirene estaba en Libia, donde había una colonia que era judía muy fuerte. Y acuérdese que como estaba en el período de la fiesta de la Pascua, habían llegado muchos judíos que vivían en otros lugares ahí. Entonces es señalado a Simón para que ayude a cargar la cruz del Señor Jesucristo. Marcos menciona que este hombre Simón, vaya conmigo a Marcos capítulo 15, versículo 21, es padre de Alejandro y de Rufo.
dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que venía del campo, a que le llevase la cruz, padre de Alejandro y de Rufo. Y en Romanos nosotros encontramos, se dice que es este Rufo, vaya conmigo, porque este muchacho, ¿verdad?, parece que fue un creyente bien conocido más tarde en la iglesia. Romanos 16, 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces se cree también que en este extraño encuentro, y extraño tal vez para nosotros los que leemos o nos es narrada la historia de lo que ocurrió, tal vez para nosotros es extraño, pero para Dios nada es extraño. Él es el Dios que hace la historia ocurrir. Entonces, se dice que en este encuentro tuvo como resultado, por cierto, la conversión tanto de Simón como de sus hijos y de toda su familia. Pero volviendo al recorrido que hacía el Señor Jesucristo por esas calles llenas de gente, acuérdese, algunos de ellos tal vez blasfemaban en contra de él, algunos lo ofendían, otros quizás lo escupían, pero siempre había personas que tal vez sí sentían realmente el dolor de que Jesucristo estaba pasando injustamente. Y así nos encontramos nosotros con un grupo de mujeres. Ese grupo de mujeres, hermanos, Jesucristo se dirige hacia ellas. Quiero que vaya conmigo a Lucas 23 para que leamos acerca de ellas. Lucas 23. Esto se conoce como el lamento de las mujeres. Lucas 23, del 27 al 31. Dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Las palabras dichas a estas mujeres revelan la preocupación del Señor Jesucristo. Y hay que destacar una situación también. Fíjese que en esos versículos que leímos dice que le seguía gran multitud del pueblo. En esa multitud iban hombres y mujeres. Sin embargo, luego se destaca al grupo de mujeres. Porque si usted recuerda, ¿qué pasó con los discípulos? Lastimosamente los discípulos lo abandonaron, ¿verdad? Lo abandonaron. Con esto no queremos señalar que es superior el sexo femenino y que vamos... No. Lo que queremos destacar es que en ese momento, como ya no estaban los discípulos, no lo seguían, pero las mujeres no dejaron de seguirlo. ¿Me está entendiendo? Las mujeres permanecieron ahí. Quizás para ellas no era tan riesgoso, no le podría decir, pero quiere decir que ese grupo de mujeres ahí estaba. Y dice que esas mujeres, hermano, sí estaban haciendo lamento por él. Y sí lloraban por él, porque les dolía lo que estaba pasando. Algunas veces, hermanos, nosotras las mujeres somos más, se dice que somos más emocionales, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pues sí, quizás por eso, ¿verdad? Iban ahí llorando. No, realmente creo que les dolía el que un inocente estuviera pasando por eso. Pero destacamos que fue un grupo de mujeres, y estas mujeres llorando y haciendo lamentación por él, hermano, Jesucristo les muestra cuán interesado está siempre, no en sí mismo, sino en los demás. En ese momento no se trataba de que Jesucristo se estaba lastimando a sí mismo y haciéndose sentir lástima a sí mismo. En ese momento Jesucristo les habla y les dice, miren, no se preocupen por mí. En otras palabras, que no les duela lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo. Duélanse por ustedes mismos, porque son ustedes las que van a sufrir
verdaderamente. ¿Me está comprendiendo? Y le dijo, no solamente ustedes, sino también sus hijos. Y nada más duele, hermano, que le pase algo, sino a los hijos. Es preferible que nos pase a nosotros y que no les pase a ellos. Es preferible que nos hagan algo a nosotros, pero que no les pase a ellos. Y Jesucristo les estaba advirtiendo y les estaba diciendo, no, el dolor no lo sientan por mí, lloren por ustedes mismos, porque se les avecina un grave problema. Y ese fue, como decíamos el domingo anterior, el sitio y la destrucción del templo en Jerusalén. En ese momento se cumplió esto y las mujeres, hermano, al ver eso deseaban no haber tenido hijos nunca, porque se vino en contra de Israel, como decíamos el domingo anterior, una persecución terrible. Así es que Jesucristo en ese momento les estaba diciendo a ellas, las dignas de lástima son ustedes y no se dan cuenta en este momento. Y esas palabras que fueron dichas, hermano, que muchas veces se usan, el cristiano suele usar estas palabras, si en el árbol verde hicieron aquellas cosas, ¿cómo no van a hacer conmigo? Etcétera, etcétera. Pero esas palabras también tenían un gran significado. ¿Qué es lo que quería decir? Que Roma estaba condenando a un inocente. Pero si condenaba a un inocente, ¿qué no iba a hacer en contra de ellos? Que sí, era culpable la nación. ¿Me está comprendiendo? Entonces, en ese momento, quizás ellas, perplejas, adoloridas por lo que estaba pasando, no lograron captar el alcance de las palabras de Cristo, pero Cristo siempre habla a tiempo y fuera de tiempo, y su palabra, hermano, nos enseña. Entonces, les dice, la rebeldía de también va a ser castigada, si lo hicieron conmigo. Y lo conducen, lo continúan conduciendo a un lugar llamado de la Calavera o el Gólgota, Marcos capítulo 15, versículo 22. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Este lugar en donde fue crucificado el Señor Jesucristo aún no puede ubicarse con certeza, con seguridad. Si se entiende que estaba fuera de la ciudad y era un lugar común de ejecución, se dice que es un monte, pero no se ven muchos indicios en los evangelios de ello. Quizás lo que quiera significar o lo que pueda significar es una cima de una colina con forma de calavera, o posiblemente que por el uso que se le daba a ese lugar, porque era un lugar de crucifixión, era un lugar de ejecuciones, ahí van a ver cuerpos, tanto en descomposición como también osamentas, esqueletos, huesos regados por todos lados ahí en ese lugar, sangre descompuesta. Entonces se cree que también por ello pudo haberse llamado el lugar de la calavera, por el uso que se le asignaba. Parece ser también un lugar ancho y espacioso, despejado, que quizás quedaba en un camino transitado. Algunos ahora se cree que tal vez del camino antiguo que daba a Damasco. Pero vaya conmigo para que vea en Mateo 27, ¿por qué decimos esto? Mateo 27, que podía ser un lugar que era transitado y pasaba mucha gente. Mateo 27, 39. Leamos desde el 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Si hubiese sido un lugar alto en un monte, no era posible que la gente pasara cerca de él. Por eso se entiende que es un lugar con una descripción como yo le acabo de narrar, porque también eso servía para hacer burla y escarnio de los ejecutados.
Entonces, el Señor Jesucristo, aún hasta en ese momento, Él estaba siendo injuriado. Él estaba siendo, hermano, insultado. Él pudo en ese momento percibir la insidia de todos aquellos que pasaban y la burla de los que pasaban. Jesucristo estuvo, hermano, en la cruz para morir 6 horas. 6 horas. Vaya conmigo a Marcos 15. Marcos 15, versículo 25. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera equivaldría para nosotros a las 9 de la mañana. Ahora lea conmigo el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea que Él estuvo 6 horas, ¿verdad? Las 9 de la mañana, luego vemos las 12, que es la hora sexta, y la hora novena, que correspondería a las 3 de la tarde. Fueron 6 horas que Jesús estuvo para morir en esa cruz. La muerte de cruz era una muerte que, según dicen, indescriptiblemente horrible. Y de acuerdo a los historiadores, era el castigo, hermano, más cruel y vergonzoso que una persona o que un condenado pudiese sufrir. Porque estaba reservada para esclavos, estaba reservada para revoltosos, estaba reservada para lo peor de los malhechores. Y aparte de eso, se dice que era de una repugnancia horrible ver a un hombre colgado en esa posición. ¿De dónde vino ese tipo de crucifixión? Algunos historiadores creen que el origen de la crucifixión nació en una costumbre que tenían los pueblos antes, cuando eran acosados, cuando eran agobiados, cuando eran atacados por algunas bestias dañinas. Entonces esas bestias algunas veces llegaban a los poblados y destruían, mataban gente. El pueblo enardecido andaba en búsqueda de esa bestia y cuando la encontraban, la cazaban, y dice que tenían la costumbre de poner a la bestia a las puertas de la ciudad en una forma de cruz. ¿Para qué? Como una especie de, ¿cómo le pudiéramos decir? Diversión vengativa, de ver que habían al fin cazado la bestia que les hacía tanto daño. Se cree que de esa costumbre fue que vino la muerte de la crucifixión para el sistema romano. Ahora bien, de acuerdo a esa muerte, la víctima, hermano, fue sorprendente como el Señor Jesucristo, y conforme a las Escrituras también, Jesucristo no pasó mucho tiempo en esa cruz, sino que fueron necesarias 6 horas para que Jesucristo muriera. Pero por lo general la víctima padecía 2 o 3 días de dolor. Dice que, hermano, lo ardiente de los clavos atravesándole sus músculos y también tocándole nervios, el dolor que ellos sufrían era indescriptible. No solamente en las manos, sino también en los pies. Y dice que cuando se daba el calor más fuerte del día, aquellos clavos ardientes en los nervios y en las carnes ocasionaban un profundo dolor. Era angustiante. Hay unos estudios también de ciencia de la medicina forense en donde describen realmente qué pudo haber sentido el Señor Jesucristo, porque era una sed también que calcinaba hasta los huesos. Era imposible moverse. Ellos tenían sus manos clavadas, sus pies clavados, no se podían mover. No había forma, pero en aquella agonía era casi imposible que ellos no
se movieran un poco, pero dicen que eso significaba todavía el mayor de los dolores. Entonces, todo esto, hermano, que nos enseñe a nosotros para ver cuán angustioso fue el momento de la entrega de la vida del Señor Jesucristo, y todo por amor a cada uno de nosotros. Agregado a ese dolor físico, hermano, estaban las injurias y las burlas que continuaban de los líderes y de los sacerdotes. Y las palabras irónicas que le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y sabe que sí, es cierto. Esas palabras encerraban una gran verdad. Jesucristo no podía salvarse a sí mismo, porque nos salvó a nosotros. Por esa razón fue que Él no podía salvarse. Dele fuerte el aplauso al Señor. Él debía morir para que yo viviera, para que tú vivieras, para que tuviéramos vida eterna en Él. No podía salvarse porque nos amó hasta la muerte. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Juan también nos dice, porque era una costumbre, que colgaban, hermano, un rótulo, ponían un rótulo con el nombre del condenado y la causa. Vaya conmigo a Juan de nuevo, capítulo 19. Leemos los versículos 19 y 20. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, que decía: Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. El mismo Pilato escribió lo que Cristo es y era, ¿verdad? Rey de los judíos. Y cuando lo escribió, mandó a escribirlo en los 3 idiomas conocidos en ese entonces. Le estaba diciendo: Rey de los judíos y con dominio universal. Y yo diría, no solamente universal, hermano, más que el universo. Jesucristo es Rey por siempre. Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y fue desde ese lugar, estando en esa posición y bajo un sufrimiento, hermano, tan difícil, que Él profirió lo que se le conoce como las 7 palabras o las últimas 7 expresiones de Jesús, que cada una de ellas encierran un gran significado. Cada una de ellas requiere un tiempo especial de estudio, pero nosotros solo vamos a citar. Y en primer lugar citamos la que está en Lucas 23:34. Es la primera palabra estando en la cruz. Lucas 23, versículo 34. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: y Jesús decía. ¿Qué decía? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera palabra, la primera expresión. Ejemplo para nosotros, hermano. ¿Sabe que lo más difícil, según la naturaleza humana, es perdonar? Gracias por esos amenes. Pero ¿sabe que el perdón es tan necesario? Porque sin el perdón tampoco vamos nosotros al cielo. ¿Ah? Y Jesucristo en ese momento no le importó la insidia, lo imperfecto y lo pecador que eran, sino que le dijo: Padre, te pido que los perdones, porque no saben lo que están haciendo. Qué terrible, hermano. Y nosotros no poder seguir ese ejemplo muchas veces. Hay gente que está tan cargada de resentimiento y hasta por eso están enfermos.
Porque la falta de perdón, ¿sabe qué conlleva? Amargura, rencor, despecho. ¿Y sabe qué pasa cuando las emociones están así? El cerebro reacciona y comienza a lanzar unos químicos, según dicen. Yo, a mí no explicación no le voy a dar porque no sé de química. Pero dicen que genera y van a atacar órganos buenos. Y ahí está, que son un achaque, que son otro. ¿Y dónde está el mal? Está en el corazón. Padres que no perdonan a sus hijos, hijos que no perdonan a los padres, esposas que no perdonan a los esposos y esposos que no perdonan a las esposas. Y eso es un mal. ¿Y sabe qué? Eso no se ve a simple vista, pero Dios conoce la condición de cada uno de nosotros. Por eso dice que si nosotros no perdonamos como el Padre nos ha perdonado, no vamos a ir al reino de los cielos. Dele fuerte el aplauso al Señor. Es necesario que nos volvamos como niños. Mire al niño, usted lo ha castigado. Qué lindo. Y al momentito él viene. Abrazarlo, hasta besarlo. Y nosotros, hermanos, Dios nos libre, Dios nos libre si estamos en esa situación. Bien, yo creo que ya Dios nos dijo algo, ¿verdad? La otra palabra que vamos a mencionar fue la palabra que se le llama de desolación. Vamos a ir a Marcos 15. Marcos 15, esta fue mencionada en medio. Dice el versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesucristo estaba sufriendo la separación, el desprecio por el pecado, no por el pecador, que quede claro, por el pecado. Y sintió la separación de aquellos que si no reciben a Cristo van a ser separados eternamente del amor del Padre. Y la última que vamos a mencionar, y fue la última también para él, vamos a Lucas 23. Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, él expiró. Estas son 3 expresiones, una al principio, una en medio y una al final de las 7 que Jesucristo pronunció estando en la cruz. Pero esas 3 son directamente oraciones al Padre. O sea, Jesucristo empieza su sufrimiento en la cruz orando y lo terminó orando. Otro ejemplo para nosotros, hermanos, ¿verdad? Cuando algunas veces nos cansamos de orar y es que Dios no me contesta, y es que Dios no, y es que Dios aquí. Oremos, porque toda labor trae su recompensa. Y el Señor no va a retardar el contestarnos. Lo único que debemos de estar abiertos, porque lo que queremos muchas veces no conviene, y Él responde conforme Él quiere. Pero hermanos, queremos mencionar también fenómenos que sucedieron durante la crucifixión del Señor Jesucristo. Mateo 27. Mateo 27, versículo 45.
Y desde la hora sexta que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad, 3 horas de tinieblas. No existe teoría científica que explique esas tinieblas, que en pleno día duraron 3 horas. Si a usted ahorita se le está cruzando por la mente, eso pudo haber sido un eclipse. Dicen los científicos que no era posible porque había luna llena. Eso dicen los que saben. Yo de eso no sé nada. Pero ellos testifican que no pudo haber sido por causas naturales. Y es que no fue por causas naturales. Es que fue que Dios oscureció el sol de manera milagrosa. Y los estudiosos de estas cuestiones dan el significado de esas tinieblas de juicio. Porque vamos a ir a ciertos pasajes, cómo se asocian las tinieblas con el juicio. Vamos a ir a Joel. Vamos a ir a Joel. Capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, asociado con juicio. Joel capítulo 3, versículos 14 y 15. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. También asociado con juicio. Vaya conmigo a Isaías capítulo 5, versículo 30. Encontramos otro caso de tinieblas asociado con juicio. Isaías 5, versículo 30. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Relacionado otra vez con ¿qué? Con juicio. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, que nos habla de los últimos tiempos también. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Otro caso de tinieblas con juicio que van, de acuerdo a los estudiosos, van juntos. Y en ese momento Cristo se hallaba sometido a esa hora del juicio de Dios por los pecados del mundo. Fue entonces que se mencionan las palabras de desolación que ya las citamos anteriormente en Marcos 15, 34. Y hay una porción, dicen los estudiosos, que quizás de respuesta también a esas palabras de desolación y están en Habacuc. Vaya conmigo. Yo creo que los que ya cursamos la escuela de líderes estamos contentos, ¿verdad? Ahorita estamos ensayándonos, porque hemos conocido al menos los libros de la Biblia. Habacuc, capítulo 1, versículo 13, que dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Algunos le dan respuesta, ¿verdad?, con este versículo a la desolación que sintió o se dio en el Señor Jesucristo del Padre en ese momento, porque el rostro de Dios pareció esconderse del Señor Jesucristo. Y esto es, hermano, lo que espera a todos los que rechacen al Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué otra cosa ocurrió
¿Qué otra cosa pasó? ¿Qué otro fenómeno se dio? Hermanos, Mateo 27 nos dice en el versículo 51. Vaya conmigo a 27:51 de Mateo. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. La rotura del velo. El velo era una pieza de tapicería de azul, púrpura, que eran telas de ese entonces, carmesí y de lino torcido. Hermano, era una pieza de 60 pies de largo, 20 de ancho. Era tan gruesa como la palma de una mano. Colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hacía separación entre el lugar donde entraba el sacerdote del santo al santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar una vez al año. Entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo y los pecados de él mismo, porque también necesitaba perdón. Y cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó, se rompió, y se rompió de arriba abajo. ¿Y quién es el que está arriba sino la mano del Dios de los cielos que estaba rompiendo ese velo? Alabado sea el nombre del Señor. Estaba desgarrando ese velo que hacía separación. Hermano, con esto quedó una victoria espiritual para todos aquellos que somos creyentes en el Rey de Gloria. Al partirlo, Dios mostró cómo el camino hacia el lugar santísimo, o sea, a la presencia directa de Dios, quedaba abierto. Ahora ya no más sacrificios, ahora ya no más sumos sacerdotes, porque tenemos uno que se ha compadecido de nosotros, y ese es el Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos, leemos lo del velo. Vamos a leer los versículos del 19 al 23. 10. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Léalo conmigo. Porque fiel es el que prometió. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Ese velo era una tipificación de la carne del Señor Jesucristo. Y ahora se estaba partiendo, ahora se estaba desgarrando. Y esa rotura del velo significó, hermano, algo que los judíos jamás se imaginaron. Porque, según ellos, le estaban dando muerte a Jesús para continuar en su mismo sistema legal. ¿Me estaba entendiendo? No querían que los tocaran, querían que todas las cosas quedaran como ellos las estaban viviendo en ese momento, y dijeron, muerte a Jesús que nos estorba. Pero ¿sabe qué? Fue paradójico lo que ocurrió. Porque la misma muerte del Señor Jesucristo terminó con el sistema legal para implantarse el nuevo pacto en la sangre del Cordero. Dele fuerte el aplauso al Señor. Con la muerte de Jesús, ellos quisieron conservar su sistema, pero la muerte de Jesús acabó con el sistema. Hermano, qué lindo es el Señor. ¿Y sabe qué? No solamente
hubieron tinieblas. Vaya conmigo a Mateo 27, 51 de nuevo. Dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Algunos le dan a este terremoto el significado de la aprobación de Dios al Mesías crucificado y de su ira en contra de sus perseguidores. Vamos a ver a Amós capítulo 8. Gracias, Jesús. Amós 8, versículos 7 al 8. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras, hablando de juicio en contra de Israel. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? Como quien dice, ¿no va a temblar? ¿No habrá un terremoto cuando esto suceda? Y dice, ¿no llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. También tenemos otro en Nahum. Vaya conmigo a Nahum. Leemos. Vamos a ir a Nahum en el capítulo 1, versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él, ¿qué dice ahí? Se hienden las peñas, o sea, se quiebran las peñas, se rajan las peñas. ¿Y qué acabamos de leer en Mateo 27, 51? Que las piedras se quebraron. Otros creen que esto era especie de señal que empezaba el final de los tiempos. Lo que sí sabemos con seguridad, que muchas tumbas, hermano, se abrieron. Bendito Dios, Mateo 27, versículo 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó? Se levantaron. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo destruyó el poder de la muerte. Ya la muerte no tiene, hermano, el significado para los que creemos en Cristo igual que los otros que no creen. Porque nosotros si morimos, no estaremos muertos, sino dormimos para la gloria de Dios. Será un leve dormir, como dice un canto muy antiguo, y un eterno despertar, porque vamos a estar en la mansión de gloria con el Señor Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Mire lo que Cristo hizo con su muerte. Primera de Corintios capítulo 15. Lo dice de una manera tan linda el Señor, que Él venció y destruyó el poder de la muerte. Primera de Corintios 15, versículos 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero ¿qué dice el 57? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado su nombre. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. 3 días pasó. La muerte no lo pudo detener. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Oh, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Mateo 28. Leemos Mateo 28. Versículos del 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense que no solo la muerte provocó terremotos, sino también su resurrección. Y esas tumbas que se abrieron, hermano, esas tumbas que se abrieron fueron de santos del Antiguo Testamento. Y esto habla de la victoria de Jesús sobre la muerte. Estas personas salieron de sus tumbas, pero salieron después del Señor Jesucristo. ¿Por qué no pudieron salir antes? Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 15 versículo 20. 1 de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice ahí? Primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo resucitó. Y después de Él resucitaremos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y por eso, hermanos, nosotros esperamos. No lo busque, yo se lo voy a leer. Porque Cristo sufrió, es cierto, el martirio de la crucifixión. Y la angustia lo estaba oprimiendo. Porque estaba enfrentando el castigo tormentoso del pecado, que es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y aunque para sus enemigos significó el fin, para nosotros significó el tiempo de gracia y el tiempo de perdón. Por lo cual nos unimos a la escritura de Pablo, que nos dice de la manera siguiente, yo se lo leo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.